En el universo de Resident Evil, pocas creaciones destacan tanto como el virus G, también conocido como el virus Golgota, presentado como uno de los experimentos más grandes y desastrosos de la corporación Umbrella. El virus G simboliza la fascinación de la saga por la intersección entre ciencia y horror. Esta creación es un retrovirus que lleva la mutación hasta el extremo, transformando a los infectados en abominaciones de carne, hambre y evolución continua. Sin embargo, su historia no se limita a mostrar monstruos. También aborda la ambición, la traición, la tragedia y la desesperada esperanza de unos pocos supervivientes. En este video exploraremos cómo se descubrió y se desarrolló el virus G, las personas que desempeñaron roles clave en su creación y las almas desafortunadas que se convirtieron en sus víctimas. También analizaremos cómo estos sucesos moldearon el universo de Resident Evil en general, desde la primera aparición de G hasta sus posteriores usos por parte de grupos bioterroristas. El virus G se basó en investigaciones previas relacionadas con el virus progenitor. El progenitor fue descubierto décadas antes de los sucesos principales de los juegos, en una cueva de África, y sirvió como catalizador para incontables experimentos de Umbrella. A partir de ese virus primario, surgió el más conocido virus T, responsable de la creación de zombies y diversos tipos de armas bioorgánicas. Sin embargo, los científicos de Umbrella siempre ambicionaron algo mayor. Uno de ellos, el Dr. William Birkin, fue quien dirigió la búsqueda de nuevas líneas de investigación tras constatar las limitaciones del virus T. Pero ¿cómo evolucionó exactamente esa investigación hacia G? Primero, hay que fijarse en Lisa Trevor, una víctima que llevaba años cautiva por Umbrella en las montañas Arklay. Lisa fue sometida a numerosos experimentos e inyecciones, algunas con cepas del virus progenitor y otras con prototipos tempranos del virus T. Durante uno de esos experimentos, un parásito que se suponía iba a potenciar su mutación fue destruido de forma inexplicable por el propio sistema inmunológico de Lisa. Lo que dejó atónitos a los científicos fue que su cuerpo parecía incorporar fragmentos del parásito en su ADN, evidenciando una forma extraordinaria de adaptación viral. El Dr. William Birkin, testigo de este inquietante fenómeno, comprendió que dentro del cuerpo de Lisa Trevor había surgido algo nuevo, una cepa desconocida derivada del progenitor. En 1988, aisló y extrajo este virus, al que llamó virus G. Mientras el progenitor y el T a veces producían mutaciones estables y otras veces resultaban letales, G mostraba una capacidad sin precedentes para regenerar tejidos y provocar mutaciones muy por encima de lo antes visto. Desde ese instante, G se convirtió en el siguiente gran proyecto de Umbrella, apodado Golgota. Los directivos de la compañía, en especial Oswald Spencer, veían en él un gran potencial para la eugenesia y para la siguiente generación de armas bioorgánicas. Si bien el virus G se ideó para refinarlo hasta convertirlo en un arma controlable, al igual que el virus T se había utilizado para crear Tyrants, su capacidad regenerativa resultó sumamente difícil de dirigir. Este nuevo virus poseía el poder de curar, resucitar e incluso devolver a la vida a cadáveres, pero al mismo tiempo provocaba mutaciones tan extremas que los sujetos de prueba dejaban de parecer humanos. Aún así, la maquinaria corporativa de Umbrella siguió adelante. La investigación pasó del laboratorio de las montañas Arklay al nuevo laboratorio subterráneo de Raccoon City, conocido como Nest, donde Birkin y su esposa Annette se hicieron cargo. Así comenzó el proyecto Virus G, financiado discretamente por una de las empresas farmacéuticas más infames y poderosas del mundo. Para entender por qué el virus G se transformó en la amenaza monstruosa que llegó a ser, hay que analizar al propio Dr. William Birkin, ni más ni menos que un niño prodigio que obtuvo su doctorado en la adolescencia. Birkin se incorporó a Umbrella prácticamente al mismo tiempo que otra figura notable de la saga, el Dr. Albert Wesker. Ambos entablaron una rivalidad amistosa al principio, aunque con el tiempo sus aspiraciones les llevaron por caminos distintos. Mientras Wesker se sumergía en el mundo de la inteligencia y las operaciones encubiertas, Birkin se mantuvo en la investigación de laboratorio, trabajando en estrecha colaboración con James Marcus y luego tomando las riendas del desarrollo del virus T. En poco tiempo, Birkin identificó la nueva cepa G en el cuerpo de Lisa Trevor, una oportunidad para eclipsar a cualquiera en Umbrella. Sin embargo, la propia naturaleza de Umbrella garantizaba conflictos internos. Birkin creía merecer un cargo ejecutivo al terminar de perfeccionar el virus G,
pero cuando comprendió que los altos cargos de la corporación tenían otros planes para G y que probablemente le dejarían fuera o le obligarían a abandonar el proyecto, empezó a sentir paranoia y desconfianza. En 1998, la tensión era asfixiante. Tras casi una década trabajando en el virus G, Birkin esperaba presentarlo como el mayor avance de Umbrella. En lugar de ello, se encontró con desconfianza y con la creciente evidencia de que la central de Umbrella pretendía arrebatarle el virus a toda costa. Esa presión empujó a Birkin a negociar en secreto con el ejército de los Estados Unidos. Si Umbrella no le recompensaba, tal vez las Fuerzas Armadas norteamericanas sí lo harían. Y así, la ambición de Birkin sembró el germen de su propia caída. El virus G era el centro de todo. Bastaba con que Umbrella sospechase que Birkin planeaba marcharse con su más valioso secreto para que reaccionasen con violencia. Eso fue precisamente lo que ocurrió. En septiembre de 1998, un equipo del Servicio de Seguridad de Umbrella fue enviado para recuperar el virus G y, si hacía falta, neutralizar a Birkin. Las consecuencias de aquella incursión serían catastróficas no solo para Birkin, sino para toda la ciudad. A finales de septiembre de 1998, Birkin estaba profundamente entregado a su trabajo en Nest. Desesperado, se disponía a entregar el virus G a operativos estadounidenses, pero la red de inteligencia de Umbrella descubrió su traición y envió un servicio de seguridad. Acorralado en su laboratorio, Birkin se negó a entregar voluntariamente el virus, así que los operativos le dispararon. Durante ese violento asalto, estuvieron a punto de confiscar todas las muestras del virus G que Birkin llevaba consigo, hasta que él, malherido y decidido a que Umbrella no robara el trabajo de toda su vida, se inyectó la única muestra restante. Ese acto desesperado le salvó la vida a costa de su humanidad. Minutos después de que el equipo se marchara con varios viales del virus G y del virus T, el moribundo Birkin se transformó en el primer mutante G registrado, una criatura con una fuerza extraordinaria, impulsada por la venganza y por la necesidad instintiva de reproducir su carga genética. Este monstruo cazó y aniquiló al equipo de la USS en las alcantarillas, destruyendo gran parte de los viales robados y permitiendo que el virus T se filtrase al suministro de agua de Raccoon City a través de las ratas que bebieron de los restos. En apenas unos días, la ciudad se convirtió en un infierno de zombies, líquers y armas biorgánicas. Birkin, en su forma mutada, siguió merodeando por los laboratorios y las alcantarillas, guiado por un impulso primordial de G que le instaba a buscar huéspedes compatibles, especialmente aquellos con una relación genética cercana. Este trágico suceso expuso el virus G al mundo exterior. Mientras el virus T se propagaba por la ciudad, G halló nuevas víctimas. Algunos cuerpos, si quedaban expuestos de modo adecuado, se reanimaron como zombies G, mientras que Birkin buscaba expresamente a su propia hija Sherry para implantarle un embrión G. En un momento, la criatura logró implantar el parásito a su propia hija, aunque ella fue rescatada y curada poco después. Al final, este brillante científico sucumbió a la fuerza incontenible de su propia creación, muriendo bajo Raccoon City en una explosión final que consumió su forma definitiva. Hablando de su forma, el virus G parece mutar a su huésped en varias etapas. En el caso de Birkin, se desarrolló a través de una serie de mutaciones drásticas, cada etapa más extrema que la anterior. Al principio, conservaba algunos destellos de pensamiento racional, pero a medida que el virus reescribía su cuerpo y su mente, fue perdiendo todo rastro de humanidad. En la fase G1, el cuerpo de Birkin comienza a sufrir una alarmante distorsión física. Mientras que su lado izquierdo inicialmente conserva cierto aspecto reconocible, el derecho se transforma en una fusión grotesca de músculo, hueso y un gran ojo funcional. Esto es así porque fue ahí donde Birkin se inyectó el virus. Esta masa tumoral parece desarrollar una especie de conciencia rudimentaria y se adueña del brazo derecho, obligando a Birkin a luchar por mantener el control de su propio cuerpo. Aunque a veces logra reprimir los impulsos de la creciente protuberancia, su dominio de la cordura y la autonomía empiezan a desvanecerse. En la fase G2, Birkin casi ha perdido toda la capacidad de control. Su torso y sus extremidades aumentan de volumen de forma desmesurada, lo que le otorga una fuerza y agilidad enormes, pero también acaba con los últimos vestigios de su apariencia humana. En la zona del pecho aparecen nuevas formaciones y brotan protuberancias similares a brazos desde la parte media del cuerpo, lo que indica que el virus G está reestructurando de manera agresiva el código genético de Birkin. La cabeza original queda relegada a una posición más baja, sobrepasada por una nueva cabeza dominante y una nueva estructura ósea. Aunque la conciencia de Birkin puede salir fugazmente,
La forma G2 actúa casi por instinto puro. En la fase G3, Birkin se ha convertido en una criatura espantosa, casi desprovista de rasgos humanos externos. El cuerpo exhibe numerosos ojos, garras y tejido expuesto. Su rostro original está sepultado bajo carne deforme cerca de la caja torácica, un último vestigio visible de quién fue. Esta forma se muestra brutal, impulsada puramente por instintos animales, y parece capaz de un pensamiento táctico limitado, lo que sugiere que el virus evoluciona la biología de Birkin para garantizar la supervivencia y propagación de G en lugar de conservar su mente. En la etapa G4, el virus altera y reabsorbe extremidades de formas extrañas, desequilibrando aún más la figura de Birkin. Lo que antes parecía una progresión hacia un ser humanoide se transforma en algo más caótico. Placas óseas surgen para proteger los nuevos ojos y algunas extremidades se vuelven más vestigiales o cambian de lugar. El objetivo de la fase G4 es adaptarse con rapidez al daño. Cada herida grave provoca otra mutación, lo que subraya que el virus G prioriza la supervivencia por encima de cualquier estructura biológica estable. A estas alturas, la personalidad anterior de Birkin se ha desvanecido por completo, reemplazada por un ente que sigue mutando en respuesta a amenazas externas. En su última etapa, la G5, Birkin se reduce a una gran masa amorfa de músculo retorcido, hueso y una voraz boca central. Todo rasgo humano reconocible desaparece bajo una fusión palpitante de materia orgánica. Aunque sigue siendo increíblemente fuerte y puede enfocarse en sus adversarios, esta forma se asemeja más a un cáncer imparable que a una criatura en sí. El virus se desboca sin atenerse ya a ningún rasgo anatómico humano. Al final, esta horripilante forma queda destruida, lo que pone de manifiesto que la inyección de G solo sirvió para prolongar la agonía de Birkin y precipitar la ruina de Raccoon City. Aparte de William, también hubieron otras personas infectadas por el virus G. Una de las primeras fue su propia hija. Ella se vio atrapada en Raccoon City durante el brote, perseguida tanto por el William mutado como por las hordas de zombies y Mr. X. Finalmente, fue infectada, pero se salvó gracias a la ayuda del oficial novato Leon S. Kennedy y la superviviente Claire Redfield, quienes se hicieron con la vacuna conocida como Devil. Esta vacuna frenó la transformación completa de Sherry y evitó que sufriese el mismo destino que su padre. Sin embargo, algunos rastros del virus G permanecieron en sus células, otorgándole capacidades regenerativas de por vida. Años después, Sherry se uniría a la lucha del gobierno estadounidense contra el bioterrorismo, momento en el que su biología impregnada con el virus G se convirtió en un recurso vital para investigar nuevos virus, incluido el eventual virus C. Aunque quizá no sea tan conocido como William y Sherry Birkin, Curtis Miller es un ejemplo notable de la persistencia del virus G. Él aparece en la película de Resident Evil de Generación y perdió a su familia con la destrucción de Raccoon City. Impulsado por la ira y la pena, y furioso ante los intentos del gobierno de encubrirlo todo, fue manipulado para desencadenar un nuevo brote. Curtis se inyectó el virus G con la intención de exponer la supuesta corrupción imperante. Por desgracia, al igual que Birkin, cayó presa de las mutaciones violentas, sacrificando su humanidad en una causa que no logró terminar. Su transformación en una instalación de investigación provocó varias muertes y únicamente fue detenida gracias a un esfuerzo conjunto de Leon S. Kennedy, Claire Redfield y Angela Miller. Ben Bertolucci era un intrépido periodista de investigación conocido por arriesgar su vida para destapar casos de corrupción. En el verano de 1998 comenzó a investigar a Umbrella y los extraños asesinatos ocurridos en las montañas Arklay. Cuando descubrió pruebas que implicaban al jefe de policía Brian Irons, este ordenó su arresto para silenciarlo. Ben terminó encarcelado en la estación de policía de Raccoon City mientras el virus T devastaba la ciudad. Su muerte varía dependiendo del juego. Una versión sostiene que fue implantado a la fuerza con un embrión G por William Birkin, lo que provocó que el parásito desgarrara su cuerpo desde dentro. Otros informes sugieren que simplemente fue asesinado por las garras mutadas de Birkin, y la versión más reciente del remake de Resident Evil 2 fue asesinado por Mr. X. En todas las versiones, Ben murió sin poder exponer por completo la complicidad de Irons, aunque logró dejar suficiente información para implicar al corrupto jefe de policía y a Umbrella. Por último, el jefe Brian Irons, quien ascendió al poder dentro del departamento de policía de Raccoon City, estuvo profundamente involucrado en los encubrimientos de Umbrella cuando el brote del virus se salió de control en septiembre del 98. Irons sufrió un colapso mental recurriendo al asesinato y la paranoia mientras intentaba ocultar el papel de Umbrella. Finalmente, se cruzó con Birkin, quien se había transformado en una monstruosa forma G. Las versiones difieren sobre su muerte,
En una, él fue desgarrado por Birkin, mientras que en la otra fue implantado con un embrión G. Además de estas figuras principales, se mencionan otros infectados con el virus G en distintos materiales adicionales. Los zombies G, por ejemplo, son cadáveres humanos reanimados no por el virus T sino por el G. Aunque no son como las criaturas G, su carne adquiere un tono rosado distintivo y siguen siendo sumamente agresivos. También está el caso de Mónica, una investigadora del laboratorio NES que robó una larva G en un intento desesperado de sacarla de la instalación. El embrión acabó rechazándola desde dentro, irrumpiendo en su cuerpo y provocando una muerte atroz. Lo que de verdad distingue al virus G de su primo el virus T es su capacidad regenerativa y su aparentemente infinito potencial de mutación. Mientras que el T tiende a matar a su huésped, lo que provoca necrosis y reanimación en forma de zombie, el G intenta preservar al huésped reescribiendo su código genético, fomentando un crecimiento celular desmesurado e incluso resucitando cadáveres por completo. Las personas infectadas con G suelen desarrollar extremidades extras, nuevos órganos y masas tumorales con ojos completamente funcionales, que brotan de forma espontánea y a menudo en hombros o espalda, y que constituyen puntos débiles esenciales. Dado lo invasivo del virus, estas mutaciones pueden abarcar todo el cuerpo y desembocar en cambios catastróficos que anulan la razón y la identidad humana. Un efecto aterrador es el impulso de reproducción que muestra alguien infectado por el virus G, ya que tienden a buscar humanos genéticamente compatibles o familiares cercanos para implantarles un embrión G. Si ese embrión se fusiona con éxito, el nuevo huésped puede llegar a convertirse en un humano G, extendiendo la línea evolutiva. Si en cambio la similitud genética o las condiciones no son adecuadas, el cuerpo rechaza el embrión de manera violenta, provocando la muerte del individuo. Al mismo tiempo, las metamorfosis del virus G están íntimamente ligadas a su enorme poder curativo. Si el organismo infectado sufre daños graves, el virus desencadena nuevas mutaciones para adaptarse, en la práctica mejorando a la criatura para sobrevivir. Birkin, por ejemplo, pasó por 5 fases de mutación reconocidas, cada una más inhumana que la anterior. En su última transformación, era poco más que una masa palpitante de dientes, ojos y tentáculos, una manifestación viviente de la obsesión infinita de Golgotha por el crecimiento sin fin. Esta regeneración es a la vez la mayor virtud del virus G y su peor condena, atrapando a los huéspedes en un ciclo de adaptación forzada que no deja espacio para el pensamiento racional ni para ningún aspecto humano. Cuando Raccoon City fue aniquilada en un bombardeo catastrófico autorizado por el gobierno de los Estados Unidos, en teoría para impedir la propagación del virus T, pese a la destrucción de la ciudad, el virus G sobrevivió. Hong, un operativo del servicio de seguridad de Umbrella, logró escapar de la ciudad con una muestra del virus G. Otros como Ada Wong, según se cuenta, también obtuvieron restos del virus. En poco tiempo, el gobierno estadounidense puso a Sherry Birkin bajo custodia, aprovechando su fisiología alterada por G para realizar sus propias investigaciones. Se sabe que Umbrella Europa llevó a cabo estudios para combinar los virus G y T, obteniendo la variante T plus G. Algunas personas, como el Dr. Morpheus Duval, trataron de usar dichas cepas con fines terroristas. El gobierno estadounidense, por mediación de personalidades opacas como Derek C. Simons y la organización conocida como The Family, también recolectó células de G en el cuerpo de Sherry, creando así el virus C. Dicha cepa aprovechó las propiedades regenerativas de G y las fusionó con rasgos del virus T. Verónica. De esta forma, el virus G influyó en la dirección de los siguientes programas de armas bioorgánicas, encendiendo conflictos completos en lugares como Edonia y China, que desembocaron en crisis bioterroristas a gran escala. Incluso cuando otros patógenos más recientes han acaparado los focos, el virus G sigue siendo el arquetipo original de la mutación imparable. Se podría decir que, aunque eclipsado por el nombre, el virus G permaneció como la base conceptual para futuros horrores en el universo de Resident Evil. Aunque el virus G rara vez tiene un protagonismo tan grande como el virus T, este sí ha dejado una profunda huella en la saga, ya que fue el detonante inmediato de la caída definitiva de Raccoon City, pues el brote del T se agravó cuando Birkin se enfrentó violentamente a los soldados de Umbrella. También marcó de por vida a Sherry, sumiéndola en una pesadilla y obligándola a permanecer bajo la supervisión estatal. Además, alimentó las ambiciones de científicos renegados y terroristas convencidos de poder dominarlo. Cada brote posterior, ya fuese el caos del aeropuerto de Harborville o los conflictos de gran envergadura en China, puede rastrearse todo a esa misma chispa inicial. Para personas como Leon S. Kennedy, Claire Redfield o Ada Wong, el virus G fue un catalizador que los lanzó a prolongadas carreras en la lucha contra el bioterrorismo. Leon, por ejemplo,
presenció de primera mano cómo estos virus pueden desmantelar la vida normal y forzar a las autoridades a adoptar medidas desesperadas y a menudo inmorales. Claire se unió a TerraSafe y se dedicó a ayudar a las víctimas de tales brotes, marcada por sus vivencias con Sherry y la familia Birkin en 1998. Mientras tanto, Ada Wong continúa persiguiendo sus objetivos en la sombra, con frecuencia, intentando apoderarse de muestras y datos relacionados con estos virus, incluido G. Así, el virus G no solo cambió el mundo a gran escala, sino que también alteró de forma personal y definitiva la trayectoria de los personajes de la franquicia. Pero es importante recordar que en medio de tanta pesadilla, las mentes brillantes de Ness lograron diseñar una contramedida parcial, la vacuna Devil. Aunque no podía revertir las fases avanzadas de mutación del virus G, sí era capaz de frenar su progreso si se administraba a tiempo, evitando así la transformación definitiva. Aún así, seguía siendo necesario operar para extraer las células infectadas con G, como sucedió con Sherry, pues mientras queden células del G en el organismo, se seguirá produciendo este virus. Más allá de eso, sin las avanzadas instalaciones de Ness, fabricar grandes cantidades de Devil es difícil. Su producción requiere laboratorios de nivel de bioseguridad 4 y técnicas muy especializadas. Dadas las dificultades de elaborar un tratamiento a gran escala, la forma más fiable de combatir el virus G sigue siendo el enfoque tradicional: cuarentena, contención y erradicación total de los infectados. La BSAA se fundó precisamente con ese fin, para neutralizar amenazas bioorgánicas alrededor del mundo. Sin embargo, incluso ellos dan prioridad a la destrucción inmediata de un posible brote G, con alertas de máximo nivel allí donde pudieran detectarse. Con todo esto en mente, el virus G es mucho más que un dispositivo argumental. Encierra en sí los grandes temas de Resident Evil, la arrogancia humana, el horror y las repercusiones ineludibles de jugar con la vida. Su creación reflejó la soberbia de los científicos de Umbrella, convencidos de poder moldear la evolución a su antojo. Desde la perspectiva narrativa, G destaca no solo por sus transformaciones grotescas, sino por las implicaciones personales tan intensas que lleva consigo. Birkin era un padre, un marido y una mente brillante consumida por los celos y la desesperación. El sufrimiento de Sherry aportó un ángulo más humano al horror de la saga. En historias posteriores, la huella del virus G se percibe cada vez que surge un nuevo virus. Aunque antagonistas futuros han traído otras variantes aterradoras, la sombra de Golgotha se cierne sobre toda la franquicia. Y hasta aquí llega el recorrido de hoy. Muchas gracias por acompañarme en este análisis detallado de los horrores y conspiraciones que rodean el virus G en Resident Evil. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que de haber sobrevivido William Birkin más tiempo, el virus G habría ido evolucionando hasta niveles aún más extremos? ¿O tal vez su propia mutación descontrolada hubiera terminado con él? Déjenme sus teorías en los comentarios y si les ha gustado este video, no olviden darme un like y suscribirse para ver más contenido como este. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Hey, aún no te vayas. Si te gustó mi video, me gustaría recomendarte este video, o este otro video que está muy interesante.